Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre el tema más candente actualmente en Argentina, que es un tema que justamente se está debatiendo actualmente en el Congreso y se trata del impuesto a la riqueza. Hoy voy a estar hablando de este tema, voy a estar viendo cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos que trae, cuáles son las implicaciones que puede traer para la economía y no solamente para los ricos, sino que para todo el país, para toda la gente. Y cómo esto, desgraciadamente, va a seguir impactando de manera negativa en la economía. Pero bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, en el último tiempo, sin lugar a dudas, hemos visto un nexo de empresas, he dedicado videos específicamente a este tema. También hemos visto a empresarios y particulares siendo tentados a irse a otros países, como por ejemplo Uruguay o Brasil, porque les dan más facilidades, menos impuestos. También hemos visto tomas de terrenos o destrucción de silobolsas en los campos, o incluso coqueteo de parte del gobierno con la expropiación, o hasta algo que es recurrente hace varios años, la demonización de los empresarios. En resumen, hemos visto una gran cantidad de medidas que generan miedo en los inversores que quieran o pretendan llegar al país a abrir algo, y esto lo que está haciendo es eliminar las ganas de invertir en el país de raíz. Si seguimos con este tipo de medidas, nunca más va a volver a nacer un unicornio como Mercado Libre en Argentina. Así que voy a estar analizando una serie de puntos que dejan de manifiesto por qué esto realmente puede ser un problema y un problema grave. Vamos con el primer punto y creo que también uno de los más importantes, y es que grava a todos los activos. Este impuesto a la riqueza, que también es llamado impuesto al patrimonio, el problema que tiene es que grava los activos de los empresarios y no solamente sus ingresos. O sea, por ejemplo, grava las acciones que tengan en la bolsa, propiedades, casas y absolutamente todo lo que hayan declarado tener. Pero por eso no hay que quedarse con el tema de las casas. Hay que quedarse con el tema importante, que es lo primero que decía, las empresas que puedan tener. Ya que, por ejemplo, terminarían grabando una empresa, una SRL que tenga un empresario, o incluso un campo que genera mucha producción. Miren, de hecho, lo que dijo la BBC en un estudio que hablaba de esto en general, ni siquiera con el caso puntual de Argentina. En esta nota, que el título ¿es realmente útil cobrarle un impuesto a la riqueza a los multimillonarios? Y en prácticamente todas las notas que investigué, que estuve leyendo al respecto, llegan a la misma conclusión, que no es útil, que al contrario se ha demostrado ser contraproducente. Ya que en el imaginario de la gente piensan que los ricos tienen, no sé, lingotes de oro debajo del colchón y que van a ir a sacarle esos lingotes de oro, pero no funciona así el mundo. Ya que el problema es que justamente no se diferencia qué es lo que es productivo y qué es lo que es, por ejemplo, podría ser un lingote de oro, una obra de Picasso. El tema es cuando se grava a las empresas que puedan tener, a todo lo que genere producción, empleos y obviamente riqueza para toda la sociedad. Por eso pensemos en un empresario que quieran venir a grabarle con este nuevo impuesto, que pueda tener, por ejemplo, una estructura de producción, cosechadoras, un campo, una pyme familiar, maquinaria, todo tipo de cosas que terminarían con algún tipo de gravamen. Entonces vas a estar castigando a la producción, no vas a estar castigando a esa persona. Y el tema es que imaginemos en el ideario de la gente que está a favor de esto, que piensan que si van a ponerle algún impuesto a los supuestos lingotes de oro que tienen debajo de la cama, pongámosle que tenía 10 lingotes de oro y ahora le vamos a sacar uno para repartir, sonaría dentro de todo como algo no tan mal. Tiene otras implicaciones, tampoco estaría bueno, pero no será lo mismo que la realidad. Y la realidad es que imaginemos uno de estos bienes que va a ser grabado, que por ejemplo tenga una renta. ¿Qué pasaría si esta renta previa que existía ahora es menor que el impuesto? Es decir, el impuesto le ganaría las ganancias, lo cual haría que no sea rentable. ¿Y qué es lo que va a hacer esta persona? Salir a vender este activo. Vendería obviamente parte de su patrimonio para pagar este impuesto, pero como decía antes en el ejemplo, no saldría a vender los lingotitos de oro, seguramente saldría a vender maquinaria, una hectárea, algo con lo cual se estaba produciendo previamente. Y es donde nos damos cuenta que esto afecta el capital de trabajo, que ese es el gran problema, que no afecta solamente a los que más tienen, afecta a la clase media, a la clase baja, a todos. Por ejemplo, si esa empresa hipotética tiene capital de trabajo, seguramente van a tener que sacar parte de ese capital de trabajo, eliminarlo, venderlo, para poder pagar obviamente lo que requiera pagar este impuesto. Y es importante entender esto porque hay que entender que la mayoría de esta gente tiene activos que están invertidos en negocios. No tienen, repito, lingotes o Picassos acumulados en un salón. Su verdadero capital, el mayor, el más grande y más importante, es algo que genera dinero para el resto del mundo.
Imaginemos por ejemplo la situación de Amazon con Jeff Bezos, que genera crecimiento económico y miles de puestos de trabajo, al igual que cualquier otro millonario del mundo. En el caso de él justamente, lo que más tiene en su posesión son acciones de Amazon, entonces se estaría castigando a Amazon, no a este empresario. O sea, se le pondría un impuesto a los negocios que generan más fuentes de trabajo y generan riqueza para la sociedad. Y obviamente esto termina como siempre teniendo la misma repercusión, que se corte. Ya sabemos que hoy en día la mayor parte de la generación de riqueza es por la innovación, por negocios increíbles que generan obviamente ganancia para sus dueños, como podemos imaginarnos a Mark Zuckerberg, a Marcos Galperín de Mercado Libre o como mencionaba antes a Jeff Bezos de Amazon, pero que también benefician a todos. Imaginen toda la cantidad de vendedores que utilizan este tipo de plataformas. Un tema muy distinto, que esto sí es algo que no estaría bien, es que existen obviamente muchos vacíos legales. Muchas veces esta gente sabe cómo saltar ciertas trabas que pone el gobierno, que eso habría que buscar una solución por ese lado, no por este que estamos viendo. Incluso como hemos visto con por ejemplo paraísos fiscales, cuando fue todo lo de los Panama Papers, se dieron situaciones extrañas, pero habría que ir a buscar la base del problema, que es ese, no grabar a esta gente que es la que justamente genera toda la riqueza que hoy tenemos a la mano. Otro de los grandes puntos de este tema es que esto ya se probó y no funcionó. De hecho, según lo que estuve investigando, incluso la nota que les mostraba antes de la BBC, según todos los expertos, el caso justamente más emblemático es el de Europa, ya que por ejemplo en la década de los 90 hubo hasta 12 países que tenían un gravamen similar a este, un impuesto a los más ricos, y hoy solamente quedan 4 países que lo hacen, que son Noruega, España, Suiza y Bélgica. Pero por otro lado se fueron países por ejemplo como Francia y Suecia, ya que como vimos antes y vamos a seguir viendo en este video, se dieron cuenta que solamente iba en contra de la economía. Además de acá surgen 2 puntos. Uno, que muchas veces, especialmente en Latinoamérica, se quieren copiar propuestas de países que ya son ricos. Y por eso es importante entender, había una frase muy conocida que es que hay que copiar lo que hicieron los países para ser ricos, no lo que están haciendo ahora que son ricos. Esto llevado a una persona sería como que ahora alguien que quiere ser rico salga mañana, no sé, a comprarse caviar y se gaste todo su dinero en un cuadro de Picasso, por ejemplo. Obviamente quien llegó a hacer eso y quien hoy en día lo puede hacer, empezó desde abajo, empezó con nada y empezó creciendo, con ahorro, con sacrificio. Y pareciera ser que en nuestros países, en Latinoamérica, queremos copiar las cosas que ya han hecho los países que son ricos y no justamente la parte difícil, el trabajo duro. Y el otro tema es que lo que se quiere proponer, por lo menos para Argentina y seguramente para otros países de Latinoamérica, es muy distinto a lo que incluso existe hoy en día en los pocos países que lo están utilizando. Por ejemplo, en el caso de Suiza, este impuesto no supera más del 1% y además sustituye a otro impuesto, el de las ganancias patrimoniales. Y en Argentina es totalmente distinto, acá serían complementarios, o sea, es como que tendrían un doble impuesto. De hecho, en Suiza es tan distinto el sistema que hasta atrae a inversores extranjeros para que vayan a vivir a Suiza pese a tener un impuesto a la riqueza, porque tienen bajos gravámenes de otras cosas, entonces terminan igual siendo más bajos pese a tener este impuesto. Por ejemplo, el impuesto de la sucesión que hay en Suiza es uno de los más bajos de Europa. Entonces, por más que pierdan por un lado, saben que van a ganar mucho más por otro. Ya que, por ejemplo, el tema de la sucesión es algo que preserva la riqueza. Miren lo que dice, por ejemplo, la BBC referente a otro caso, el de Francia. Cuando Francia abandonó este impuesto en 2017, el ministro de Economía francés explicó que el mismo le había costado, en pérdida de inversiones, el doble de lo que habían logrado recaudar. Por otro lado, sin irnos muy lejos, tenemos también el caso en Latinoamérica de Uruguay, pero justamente tiene una cuota muy baja y además no es sobre el patrimonio total. Por ejemplo, se restan los bienes agrícolas y los activos que puedan tener en el exterior. Además sabemos que Argentina tiene ya 166 impuestos, lo que menos necesitamos es ponerle más impuestos a la gente, algo que es totalmente distinto en Uruguay. Por eso, para estar al nivel de ellos, primero tendríamos que bajar otros impuestos para que se compensara. Miren lo que dice un estudio de Asa Hanson del 2010. El impacto es negativo, ya que se trata de un impuesto que, al castigarlo, reduce el ahorro global de la población, disminuyendo inversiones y por ende el crecimiento de la economía, la productividad y salarios. Por eso se ha terminado sacando en muchos países. Vamos con otro tema y es que es realmente difícil cobrarlo. ¿Cómo se va a fiscalizar esto? Justamente en los países que esto todavía está funcionando, por ejemplo en Europa, hay una variedad de tasas, lo cual hace obviamente más compleja la situación. Y además es una tasa que varía con el tipo de activos. Imagínense lo complejo que debe ser esto. Y claramente esto va a facilitar la evasión. Además, imagínense que también habría que crear un departamento específico dentro del gobierno, lo cual es claramente más gastos, más manos por las cuales va a pasar todo este tema. Si se les exige, por
por ejemplo, una declaración jurada, va a ser difícil armarlo, como es lo que ha sucedido en los ejemplos que veíamos antes. Hay un montón de información al respecto. Y si justamente el gobierno tomara acción, una acción radical sobre esto, por más que actualmente diga que es un aporte solidario, si se llegaran a poner, por ejemplo, penas muy severas, justamente lo que va a hacer es que acelere el éxodo de la gente que quiera evitar esto. Miren lo que dice esta nota, en la cual explica por qué es tan difícil además cobrarlo. Se trata de un impuesto difícil de administrar para los sujetos obligados, básicamente porque exige valor a activos que no siempre son de fácil valuación, que por lo general afecta de manera distinta diferentes bienes y que tiene históricamente una baja tasa de cumplimiento. Estas fueron, por ejemplo, las razones esgrimidas por Austria en 1994, Finlandia 2006, Suiza 2007 y Holanda 2001 al abandonarlo. Además, el tema del tratamiento desigual de activos fue la razón por la cual las Cortes de Alemania declararon este gravamen como inconstitucional en 1997. Vamos con otra de las razones que realmente es otra muy importante, y es que sabemos lo que va a terminar pasando, que los ricos se lleven su dinero a otro lugar en vez de tenerlo en el país. Miren lo que decían en la nota de la BBC. Lo que descubrieron los expertos es que los ricos trasladaron sus fortunas a otros países, escondieron activos, hicieron campañas para conseguir excepciones. Y además esto es algo que ni siquiera hay que ser rico para querer hacerlo. Hemos visto cómo más gente de la clase media se va del país, abre cuentas en el extranjero, o incluso las clases más bajas compran dólares, pese a que hay que comprarlo en un mercado informal, que según el gobierno sería algo ilegal, pero todo para preservar su dinero. Entonces, si vemos que la clase baja y la clase media toman este tipo de decisiones, ¿por qué no podemos pensar que quienes justamente tienen más acceso, que son la clase alta, no tomen decisiones radicales de ese tipo, como llevarse su dinero a otro lado? Justamente creo que estamos en una coyuntura donde hace falta inversiones, por eso me parece importante hablar de este tema. Esto no es una defensa hacia los ricos, que claramente no tengo ningún interés personal, me da lo mismo. Lo que sí me importa es que esto afecta a la economía del país, y esto me va a afectar a mí y va a afectar a todos. Necesitamos hacer que más gente traiga su dinero a Argentina, generar más inversión, no desalentar la que hay y asustar a los futuros posibles inversores que van a decidir, obviamente, no venir nunca en su vida. Las inversiones son justamente las que crean empleo, las que mueven la economía, las que después crean el consumo. Y este tipo de impuestos van en contra de lo que se necesita, es un desaliento, y que aumenta este círculo vicioso en el cual está Argentina. Otro punto importante también es que los ricos ya pagan impuestos altos. Esto es algo que sucede en todo el mundo, pero en Argentina aún más. Miren lo que dice un experto tributarista argentino. Argentina cuenta con todas y cada una de las características que solemos identificar en los infiernos tributarios, y todas ellas llevadas a su máxima expresión. Y como decía antes, no tengo cariño en especial por ningún rico, o sea, no es ese el tema, no es claramente una defensa. Lo que estoy defendiendo es la inversión. Necesitamos al revés tentar a esta gente a que venga al país, no tentarla a que se vaya. Y miren lo que dice también otro experto tributario argentino. Los argumentos en contra apuntan a la doble tributación. En el caso de que los bienes patrimoniales hayan sido adquiridos con ganancias antes realizadas y ahora se cobre un impuesto, se estará generando una doble tributación, dado que las ganancias ya tributaron. O sea, sería un impuesto al impuesto. Dice además, en nuestro país el impuesto a los bienes personales tiene una de las alícuotas más altas del mundo, sobre todo si el patrimonio está en el exterior. Lo que tiene este impuesto es que se duplica con bienes personales. Entonces repito, porque me parece súper importante que esto quede claro, más allá de que uno considere que sea bueno o malo lo que se le haga a los ricos, lo que importa es qué genera esto, y como estamos viendo, lo que genera es un desaliento a las inversiones. Que cada vez quieran venir menos, que cada vez haya un mayor éxodo de empresas, que cada vez haya un mayor éxodo de capitales. Vamos con otra de las razones que me parece también súper importante, y es que el sector ya está castigado. Justamente el sector privado fue el más castigado por todo esto de la cuarentena. Fíjense el sector público, que prácticamente no sufrió, y todo ha recaído sobre el sector privado. Si encima ahora se saca esta ley, pone en riesgo a muchas empresas. Como decía al principio, no es que con este tipo de leyes los ricos salen a vender sus lingotes de oro y sus Picasso. No, salen a vender sus activos como maquinaria, tuura, campos o cosas que son necesarias para que siga habiendo producción en el país. Capaz este impuesto era la diferencia que faltaba para que una empresa pasara de ser viable a inviable, que es algo que suele pasar en Argentina todo el tiempo. Un pequeño impuesto más hace la diferencia entre poder seguir produciendo y que sea rentable, o tener que cerrar porque no dan los números. ¿Quién va a querer venir a invertir después de esto? Otro tema que se ha discutido mucho también es que quedaría para siempre, ya que la evidencia demuestra que todas estas medidas, que inicialmente son transitorias, terminan quedando de por vida, como por ejemplo el impuesto al cheque. Otro tema también muy importante, porque el Estado obtiene el dinero que es de todos, y son los temas judiciales. Miren lo que dice esta nota. Según los tributaristas, afirmaron que el impuesto a la riqueza generará una ola de juicios. Les leo lo que dice en esta nota.
la norma provocará demandas por su carácter retroactivo y potencialmente confiscatorio. De hecho, un profesor en impuestos consideró que se podría considerar inconstitucional porque toma como base del gravamen una fecha previa a la sanción de la ley, sin considerar qué pasó con esos bienes, así que va a generar muchas demandas judiciales por su carácter retroactivo. Y si uno investiga un poco lo que ha pasado por temas judiciales de malas tomas de decisiones que ha habido en los gobiernos en Argentina, nos daremos cuenta que después las repercusiones son millonarias. Basta ver, por ejemplo, el caso de YPF y las demandas que ha generado. Como dice otro experto citado en la nota anterior, tal como está redactado el proyecto, se pueden estar violando varios derechos de los contribuyentes, lo que puede generar litigio. Así que resumiendo, básicamente los problemas van a ser mayores, va a generar más cosas negativas que positivas, y creo que sin lugar a dudas es una medida que en realidad se está buscando con fines políticos. Es algo que suena lindo, sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen, pero no termina siendo eso. Lo más probable es que le terminen sacando a los que más tienen para repartírselo entre los que están en el poder, y que esos que más tienen tomen la decisión de no estar más perdiendo el tiempo en este país. Pero bueno, me gustaría saber cuál es su opinión. Obviamente quiero escuchar su perspectiva, qué es lo que opinan referente a este tema. Los que sean de otros países también me gustaría saber cómo se está llevando a cabo esto, si se están tomando medidas similares de algún impuesto de este tipo, para tener obviamente de contraste. Todo lo que quieran escribir lo dejan obviamente en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.